Hola Topa, bienvenida un día más al canal. Hoy vamos a hablar de bolsos y específicamente de los bolsos que yo usé durante la pandemia. Bueno, cuando empezó la pandemia, yo iba a trabajar normalmente y tenía este bolso. Mira el tamaño de esto. Esto es enorme. Tiene dos compartimentos con cierre y también otros más sin cierre. En total creo que son 8. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí atrás tiene otro, 7. Mira, ahí. ¿Ves? Otro más. Bueno, esto hoy en día ya no lo uso. Yo usaba esto porque se ve que necesitaba cargar, no sé, montones de cosas, que botella de agua, que papeles, pues la agenda, yo no sé. Hoy esto ya no se puede utilizar, ya como está. Aquí está todo roto, mira, se despelleja, se le cae el plástico, es un desastre. Y entonces, ¿para qué guardo esto? Bueno, yo me guardo esto básicamente como recuerdo. Es el recuerdo de lo que yo usaba antes de la pandemia. Porque para mí la vida se divide en dos, pre y post pandemia, como si fuera el tiempo prehistórico y el tiempo actual. Entonces, para mí esto es más o menos una reliquia. Me lo guardo porque me entra. El día que no me entra, no creo que me duela echarlo pues a la basura. No creo que esto le sirva a nadie. Bueno, esto aquí también tiene un bolsito aquí adelante, ¿ves? Aquí un bolsito en el que también se pueden poner cosas. Bueno, cuando empezó la pandemia estaba todo absolutamente cerrado. El único paseo que se podía hacer era salir a caminar, sacar el perro, si tuvieras perro, que no era mi caso, o ir al supermercado. Bueno, para ir al supermercado con esto, digamos, me sentía ridícula. Yo necesitaba esto para ir al supermercado en la esquina. No, para ir al supermercado en la esquina o muy cerca de mi casa, ¿qué necesitaba? Pues necesitaba llevar las llaves y necesitaba llevar pues la billetera y eventualmente el teléfono, más de vicio que de necesidad. Pero no tenía ningún bolso pequeño, no tenía nada donde llevar estas pequeñas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que usaba? Pues básicamente usaba esto, nada más que esto. Aquí me metía esas cositas pequeñas y me iba al supermercado con mi bolsa de compras. Esta es más o menos nueva, esta es de Mercadona, es más o menos nueva. Y me iba con esto, y esto francamente yo creo que lo metía adentro, por lo menos hasta que llegaba al supermercado. Y este era el bolso que yo usaba cuando empezó la pandemia. Yo veía tanta gente circulando por la calle y la gente lo único que llevaba era la bolsa del supermercado, porque era el único programa. Íbamos todos como zombies por la calle, todos enmascarados y con nuestra bolsa de compra. La verdad, un tiempo rarísimo. Bueno, tanto fue así, tanto usaba sencillamente esto, por esto adentro, que pasado un tiempo hasta busqué un poco de elegancia y me encontré en el Aldi esto, que es otra bolsa de compras, pero es de rafia. Entonces me pareció un poco más bonita, no sé, por lo menos un aspecto menos plastiquero. Y ahí iba yo, esto te pega con todo. Esto con, bueno, con el bolsito adentro y ahí está. De a poquito empezaron a abrir las tiendas. Y bueno, cuando abrieron las tiendas, empecé a pensar, no, quiero un bolso pequeño pero cómodo. Y paseando, porque yo en esa época cogí el hábito de caminar, y entonces me iba a pie al centro de Carcabelos, cosa que yo nunca había hecho, y en el centro comercial de Carcabelos, que está justo enfrente de la estación, hay una pequeña tienda en la que venden, creo que exclusivamente bolsos y billeteras, y ahí me conseguí esta. Esta me encantó. Un bolso pequeño que te pega prácticamente con todo y con su correa bandolera.
Así que anduve con esto, creo que prácticamente un año. Mira, un bolso. Yo no soy minimalista, pero soy práctica. Así que andaba con esto. Pero soy práctica, pero también soy mujer. Es decir, pasado, creo que un año, o si no fue un año, casi. Bueno, dije, estoy harta de ponerme siempre lo mismo y me busqué una negra y me compré esta. En la misma tienda, esta en plateado, la otra era en dorado y en negro, para tener, para variar. Y bueno, aquí está, esta también te la puedes poner bandolera. A mí me gusta más así con este efecto. Bueno, básicamente ya tenía todo lo que necesitaba. Una marrón, una negra. ¿Alguien necesita algo más en esta vida? Yo creo que no. Pero paseando, y de aburrimiento me encapriché y me dije, tengo negra, tengo beige camel, pero no tengo roja. Y me compré esta roja. Esta roja ya me la compré en un chino. Yo durante la pandemia prácticamente me negué a volver a usar el coche. Estaba todo el tiempo encerrada en casa y empecé a darle mucho valor a caminar, a tomar aire, el sol. Y bueno, cerca de mi casa, caminando, las únicas tiendas que hay son tiendas chinas. Y hay varias, hay como 4. Así que me aficioné a visitar las tiendas chinas. Me encontré esta roja y me la compré. Mala calidad. Mira cómo está. ¿Ves? Aquí ya se está despellejando y bueno, mala calidad. Te voy a mostrar la correa. Mira, esto ponerlo como tiene que ser, te digo que tiene lo suyo. Es muy difícil que esto se quede bien. Me gusta cómo queda puesta. La verdad es que más o menos. Por no decirte que no me gusta mucho. En 4 años me lo habré puesto 3 veces. Te diría menos de una vez al año. Así que, pues compra de capricho. Lo que yo digo, compra de aburrimiento. Parecía una buena idea, al final no me resultó. Y bueno, ya tenía la marrón, la negra, la roja, estaba más que hecha. Pero cerca de Carcabelos abrieron una tienda china gigante, grande, más grande que las normales antiguas que hay por aquí. Y en esta tienda está donde antes estaba el Lidl, o sea, el tamaño de un supermercado. Y bueno, grande. Y entonces, dentro de los paseos de pandemia, fue el descubrimiento, ir a pasear a esta tienda. Y otra vez, me encapriché. Y me compré esta con dibujitos. ¿La necesitaba? No. Pero bueno, un pequeño capricho y cuando te vistes de así de colores más neutros, por ejemplo, negro y blanco, todo de negro, creo que es algo que le da el toque. Esta ya de mejor calidad. Entonces, ves así, tiene 3 compartimentos. Para mí es demasiado. No sé si se dice compartimento o compartimiento. Creo que es compartimento. Bueno, 3 secciones. Yo básicamente pongo todo aquí en el medio, porque para las 3 cosas que yo llevo, las llaves, la billetera, el teléfono, pues si pongo todo separado, que nunca sé dónde está cada cosa. Pero bueno, es cómoda y tiene su gracia. Crudo con florecitas negras. Bueno, después de eso llegó el verano y en el verano, también paseando, no tenía nada veraniego, lo único que tenía era eso. Yo no me explico cómo yo llegué a la pandemia solo con un bolso, con ese bolso gigante. Es que no tenía nada más, porque yo en verano normalmente, bueno, lo que yo usaba era una canasta, un capazo, eso es lo que yo básicamente usaba. Y bueno, llegó el verano, tenía todos estos bolsos nuevos, pero nada muy veraniego. Y también en estos paseos que yo hacía durante la pandemia, caminando para Carcabelos, en otro chino, me encontré esto, que me encantó. Es, no sé, de rafia, no sé, es este material, no sé cómo se llama, es grandecita, también tiene una calidad razonable. Por ser del chino, tiene una calidad razonable. También me la pongo así, bandolera, se puede ajustar y perfecto. Es un rosa clarito,
Así que me queda bien con un montón de cosas. Bueno, esto fue entonces todo lo que me compré durante esta nueva vida que yo descubrí durante la pandemia, que era pasear, caminar, andar a pie y descubrir pues tiendas en las que nunca en mi vida había entrado ni en las que nunca había pensado comprar nada. Es como que ya no me divertía ir a los centros comerciales. Bueno, cuéntame si te pasó algo parecido, cuáles fueron los hábitos que cambiaste durante la pandemia y si eso te afectó tanto tu vida, tanto, bueno, entre comillas, como por ejemplo en mi caso, que de tener un bolso grande pasé a tener una colección de bolsos pequeños. ¿Te pasó algo parecido? Bueno, si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejarme like aquí abajo y suscríbete al canal. Comparte con tus amigos, con tu familia, con tus conocidos, a ver si de a poco podemos empezar a formar una pequeña comunidad. Muchas gracias por verme, por estar ahí y nos vemos pronto. Chao.